Hola, bienvenido a mi pedacito del pan nuestro de cada día, donde te dejo algo para que te alimentes espiritualmente como yo lo hice hoy. La canción que me acompañó cuando iba de camino al trabajo fue la canción Fiel del grupo Mayo y Dam. Me encanta esa canción, te la aconsejo 100%. Cuando iba entrando a la empresa, estaba viendo cómo flotaba la bandera americana en su asta y me inundó así un sentimiento de que esa no era mi bandera, de que esa no era la que representaba donde yo nací, donde yo me crié. Extrañé de sobremanera lo que significa mi bandera cubana. Mientras caminaba en el frío, me sequé las lágrimas, miré al cielo y solo levanté una pequeña oración. Le dije a Dios: Padre, tú eres fiel. Tú estás en mi barca cuando la tempestad aparece. Tú eres soberano. Porfa, que llegue el día donde pensar en mi Cuba no sea doloroso, porque recuerdo a todos los que dejé en pausa esperándome, mi familia, mis amigos, mis conocidos de mi barrio, a todos los rostros de los niños del barrio que sé que hoy tienen hambre, tienen necesidades, tienen enfermedades. Por favor, Padre, cuídalos y ayúdalos a estar mejor el día de mañana. Por favor, Padre, tú tienes el control. Que mi Cuba vuelva a ser para mí un símbolo de libertad, de alegría y de orgullo. Amén. Entré al trabajo y obvio no pude dejar de pensar en el exilio y me fui a la Biblia a ver cómo ella me podía consolar, porque la palabra de Dios siempre te va a dar ánimos. Encontré Nehemías. Específicamente me acordé de que en el capítulo 1 de Nehemías, versículo 4, Nehemías declara el sufrimiento que sienten las personas cuando están en el exilio y sabe que algo no va bien en su patria. Dice del libro de Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fue muy curioso cómo parte de eso había sido lo mismo que yo había hecho como 30 minutos antes. Entonces seguí dejándome llevar por el Espíritu Santo y ahora te cuento lo que aprendí hoy. Resulta que Nehemías vivía en Susa, que esta formaba parte del Imperio Persa, lo que hoy en día es la parte suroeste de Irán. Y Nehemías era nada más y nada menos que el copero del rey persa. En ese entonces, en el tiempo de Nehemías, era el rey Artajerjes I. Nehemías era extranjero en tierra pagana, aunque ya algunos israelitas habían regresado a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Él permanecía al servicio del rey persa. ¿Por qué? La respuesta es porque Dios tenía planes para él ahí donde estaba. Estaba con un propósito. A él, Dios le asignaría el trabajo de levantar los muros caídos de Jerusalén. Pero antes de que eso ocurriera, Nehemías sintió primero un gran dolor cuando su hermano, que había regresado de Jerusalén, le comentó que la ciudad estaba en ruinas. Entonces Nehemías sintió una gran carga en su corazón y sufre, ayuna, ora a Dios. Creo que estaba sonando de fondo algo como la parte de la canción de Fiel que dice: Oh corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvide su pacto, descansa en su abrazo y vuelva a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Nunca fallarás en la tempestad, sé que sigues siendo fiel. Y Nehemías empieza a orar, una oración profundamente de arrepentimiento, pidiendo perdón por todos los pecados que habían cometido los hijos de Israel. Él dice: yo sé que mi casa y yo pecamos contra ti, yo sé que tu pueblo ha pecado contra ti y que tú tenías como pacto con nosotros que si pecáramos tú nos ibas
a esparcir por toda la tierra, pero si se volviera nuestro corazón a ti, tú nos redimirías y recogerías y devolverías a tu pueblo al lugar donde tú escogiste para que habitara allí tu nombre. Nehemías no solo ora, Nehemías no solo ora por él, ora por todo el pueblo, se arrepiente en nombre de todo el pueblo, le dice a Dios cuán grande es él, que él tiene el poder sobre todo, y además le pide a Dios que cumpla su pacto. Y Dios es un Dios de pacto, es un Dios de palabra, maravilloso hasta el final. Increíble. Luego, Nehemías, después de esta oración, no fue que oré y se quedó ahí, no, Nehemías oró, le pidió a Dios, confió en Dios y siguió con su vida. Supongo que ya tenía la carga que te da cuando Dios te unge, cuando Dios te da una misión, cuando Dios toca tu vida con un objetivo, todo cambia y cambia para siempre. ¿Por qué digo que supongo que cambió? Porque Nehemías dice que un día, mientras le servía el vino al rey, el rey notó que tenía tristeza en su cara y Nehemías reconoce que nunca antes había estado triste en la presencia de Dios. ¿Qué pasa? No es que Nehemías no tuviera tristeza antes, sí, pero cuando uno tiene a Dios en el corazón, hay un gozo que te permite estar con buen estado de ánimo, con buen corazón, con buena voluntad, donde quiera que te encuentres. Pero ya Nehemías estaba tocado por la carga que Dios le había puesto en su corazón y ese día no pudo. Y hasta incluso el rey Artajerjes I se da cuenta del quebrantamiento de corazón de Nehemías y le dice: Nehemías, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Eso es quebranto de corazón. Y Nehemías le contesta que cómo no va a estar así. Si recién supo las noticias de que su ciudad, su patria, estaba hecha pedazos, incineradas las puertas, que su pueblo estaba regado por donde quiera, o sea, él sentía el dolor de su patria Israel. Entonces el rey Artajerjes le pregunta a Nehemías que qué es lo que está pidiendo, y Nehemías ya tiene la seguridad en él, en su sueño, en su deseo, en lo que él quiere llegar a ser, y le dice sin titubear, porque está seguro que él quiere regresar a Jerusalén, reconstruir la ciudad, reedificar sus muros. El rey le dice que sí, que le va a dar autorizo, pero que le diga exactamente cuándo estaría regresando, porque el rey no quiere perder a Nehemías. Y Nehemías, como buen cristiano que es, buen hijo de Dios, que tiene palabra y que todos creen en su palabra, le da un margen de tiempo que no dice exactamente la Biblia cuánto es, pero por la confianza que el rey le tenía, le cree en su palabra y lo deja ir. No solo lo deja ir, también le da cartas para que Nehemías tenga justificación y haga un viaje pacífico entre las ciudades que iba a ir atravesando hasta llegar a Jerusalén. Le da una escolta y le da además medios de transporte, caballos en ese entonces, pero lo importante es que Dios no solo le puso la carga, también le dio los medios para llevar a cabo su misión, porque tenemos un Dios informado que sabe todo lo que tú necesitas, y cuando Él te da una misión, cuando Él te da un propósito, Él te va a ayudar a realizarlo hasta el final. Él está informado y te va a ayudar con lo que tú necesitas, no lo dudes. Nehemías regresa a Jerusalén. Cuando llega hay varias personas en trabajo, pero eran personas que estaban un poco fatigadas, que no tenían muchas ganas. Y Nehemías les cuenta cómo Dios está obrando, cómo Dios lo está ayudando, y todos lo apoyan y se ponen manos a las obras para hacer bien. Asimismo lo expresa. Todos se pusieron manos, todos se esforzaron con sus manos para hacer bien. Por supuesto, luego aparece una resistencia del enemigo. Siempre que tienes un propósito con Dios va a haber resistencia. No va a ser fácil porque los propósitos divinos al enemigo le molestan y se van a enfrentar a ti, pero tú tienes a Dios contigo. No te dejes intimidar. Lucha por la causa que Dios te dio. El enemigo aparece, empiezan a asediar la ciudad mientras están trabajando, a tal punto que ellos
tienen los trabajadores, el pueblo de Israel que están levantando los muros, tienen que empezar a trabajar con una espada en una mano y la herramienta de construcción en la otra, porque era todo el tiempo un ataque detrás de otro por los puntos débiles de los muros. Entonces, Nehemías dice que tienen que estar unidos y que al sonido de la trompeta todos tenían que juntarse de donde venía el sonido, porque por ahí estaban siendo atacados, y que Dios iba a pelear por ellos. ¡Qué fe! O sea, sí, ok, yo estoy aquí, yo voy a defender, pero yo sé, Dios me dio mi misión y yo sé que Dios está conmigo y Dios va a pelear por mí. Eso es grande, caballero. Luego entabla una pequeña discusión porque vienen los enemigos y le dicen: ¿tú te estás rebelando contra el rey?, le preguntan. Y Nehemías le responde. Lo encontramos en Nehemías 2:20, o sea, capítulo 2, versículo 20. Y Nehemías le responde: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto me encantó porque Nehemías tenía la carta que le había dado el rey aprobando las construcciones en Jerusalén, la reconstrucción. Pero Nehemías se da cuenta y ve el ataque espiritual del enemigo, del diablo. Y en vez de responder en el plano político, Nehemías va más allá y les responde en el plano espiritual, dejándole saber que independientemente de qué gobierno, de qué nación él esté, él tiene una soberanía divina que viene de Dios. Solo de Dios, de Jehová. Es el único, es el soberano sobre todo, en todo momento. Entonces, las obras continuaron, el ataque de los enemigos también. Incluso los mismos profetas que estaban con Nehemías trabajando intentaron infundirle miedo. Abre tus oídos porque no siempre las palabras de bondad o que vengan de personas allegadas van con buenos consejos, en teoría, van a venir de Dios. Muchas veces el enemigo los va a usar para tratar de amedrentar tu espíritu y que dejes la obra de Dios. Y no lo puedes permitir. Haz como Nehemías y respóndele que tú eres fuerte en Dios, que tú tienes un propósito, que tú no puedes esconderte o huir porque tú tienes la moral de Dios contigo, la gloria de Dios contigo. Incluso una de esas le dicen que se vaya y se esconda al templo. No solo estaban buscando darle miedo, sino incluso querían que pecara para que dejara de ser bueno y agradable a los ojos de Dios. Tienes que tener cuidado siempre. Entonces, como todo lo que Dios empieza lo termina, Nehemías y los israelitas terminaron de reconstruir Jerusalén, levantaron sus muros y cuando ya la ciudad estuvo lista, abrieron las puertas para que el pueblo llegara. Por orden de Nehemías se leyó el libro de la ley de Moisés por varios días consecutivos delante de todo el pueblo que allí estaba. Eso es increíble porque en esos momentos la ley de Moisés, los libros de la Biblia, del canon del Antiguo Testamento que había hasta ese entonces, nada más se le leía a los hombres. Las mujeres y los niños no tenían acceso a estas enseñanzas, pero Nehemías quería levantar la ciudad completa, no solo la construcción, sino que el pueblo de Israel se volviera a unir y volviera a servir de corazón a Dios, a Jehová. Y lo logró por un periodo, digamos, corto de tiempo, porque bueno, luego el pueblo de Israel vuelve a caer en pecado y continúa la historia, pero en su momento Nehemías cumplió la misión que Dios le había dado. Siempre, por siempre, Nehemías dijo: esto es gloria de Dios, todo es obra del Señor, el Señor está con nosotros. Esos eran sus consignas cada vez que tenía que hablarle al pueblo. Es increíble por un hombre cuya corazón tal vez sonaba algo como: y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito, como dice la canción de Fiel. Él confió en todo momento en Dios.
en que Dios escuchaba sus oraciones, en que Dios veía su actuar en la vida, su sacrificio, veía su buen corazón y sus buenas intenciones, y Dios lo premió. Nehemías no solo regresó a su tierra natal, a Jerusalén, además fue gobernador y ayudó a que el pueblo regresara a los caminos de Jehová. Increíble. Ahí me emociono y siento que el Espíritu Santo me está diciendo, como mismo lo hice ayer, lo puedo hacer hoy, pero tengo algo más que decirte. Y dije, ok, quiero saberlo todo. Y entonces sentí en lo profundo de mi alma que me decía, cielo y tierra pasarán, pero yo soy eterno y mi reino no es de este mundo. De tal manera los amé que envié a mi Hijo, que es mi verbo, mi palabra, mi arquitecto perfecto, mi constructor impecable, que fue antes de que todo fuera formado y seguirá siendo cuando todo en el planeta Tierra acabe. Lo envié a Él para que crean y tengan vida eterna en la nueva Jerusalén que Él levantó cuando resucitó, cuando venció a la muerte. Y es eso, o sea, Nehemías tuvo buenas intenciones y Nehemías hizo lo que en su momento Dios le mandó a hacer, pero Dios, sabiendo que reconstruir su pueblo elegido no es solo fronteras, no es solo muros, no es solo ciudades, hay que reconstruir espiritualmente el alma. Y para que sea eterno no puede ser solo obra humana, porque el humano no es eterno, tiene que ser obra divina, obra de su Hijo, su único Hijo y maravilloso, que nos ama porque Dios nos amó primero. Y así lo hizo Jesús. Jesús vino, se sacrificó por nosotros, se levantó de la muerte y subió a preparar una morada donde hay muchas habitaciones para todos. El reino de Dios es para todos. Y escucha esto que hoy Dios me recordó. Me dijo, tú eres escogida por mí. Eres mi hija amada. Tienes ahora acceso directo a mi atrio santo. Tienes ahora abogado para conmigo. Tienes ahora esperanza y la promesa de que todo obrará para bien. Yo soy fiel, fiel hasta el final. Yo nunca cambiaré. En la tempestad yo sigo siendo rey y fiel. Entonces, hija mía, levántate creyendo en tu Señor Jesucristo, que ni un régimen ni el enemigo pueda quitarte el gozo de la salvación que yo puse en ti. Tú eres libre, tú eres amada, eres preciada para mí. Y literalmente sentí que me decía, tú no estás en Cuba y tú no estás en Estados Unidos. ¿Sabes dónde estás? En el hueco de mi mano. Ahí es donde tú te encuentras. Eres linaje escogido y eres más que vencedora en Cristo Jesús. Eres más que vencedora en mí. Eso fue lo que sentí hoy que el Señor quería que yo tuviera de para siempre, ¿no? De enseñanza. Que no importa dónde nos encontremos, no importa dónde hayamos nacido, no importa qué situación tengamos ahora, qué estatus, no importa si estamos en el exilio en nuestra tierra, lo importante es que a Él le pertenecemos. En el momento que lo aceptamos como nuestro Salvador, le pertenecemos a Jesucristo y Él lo venció todo, escrito está. Porque nos vamos a amedrentar, porque vamos a estar tristes, porque vamos a dejar de recibir con alegría lo que Él nos está dando diariamente, el sustento diario, el maná diario. Tenemos que tener espíritu fuerte, tenemos que tener alegría en el corazón y agradecimiento por todo lo que Él nos da. No importa, aquí, allá, no importa dónde estemos, porque estamos en la mano de Dios. Y ahí es donde estoy segura que vas a querer permanecer por siempre. Nada,
Nos vemos en otra cola para el pan. Que lo disfrutes. Bye.